Las amenazas nucleares de Putin finalmente han cruzado un límite, y ahora incluso China le está exigiendo que se detenga. El 19 de noviembre, Putin actualizó la doctrina nuclear de Rusia, declarando que cualquier ataque de gran magnitud, ya sea nuclear o convencional, podría justificar un ataque nuclear ruso. Además, advirtió que Rusia podría atacar con armas nucleares a Ucrania y a sus aliados, como Estados Unidos o el Reino Unido, si continuaban apoyando a Kiev. Este movimiento tenía como objetivo intimidar a Occidente para que retrocediera, pero en lugar de lograrlo, Putin recibió un claro reproche de China. China ha tenido suficiente de la retórica nuclear imprudente de Putin y emitió su advertencia más contundente hasta la fecha. Deja de amenazar con armas nucleares o habrá consecuencias. Viniendo de uno de los pocos aliados que le quedan a Rusia, esta advertencia representa un duro golpe para la imagen de Putin y su ya inestable relación con Beijing. ¿Por qué China está tan cansada de esta situación y qué significa esto para el futuro de Rusia? Vamos a analizarlo, comenzando por la advertencia. El 4 de noviembre, Político informó que el presidente chino Xi Jinping había emitido su crítica más directa hasta la fecha sobre la operación militar especial de Putin. Esta advertencia inicial llegó unas semanas antes de que Rusia oficializara su nueva doctrina nuclear, pero parece que Xi ya intuía lo que estaba por venir. Xi instó a Putin a no recurrir al uso de armas nucleares para derrotar a Ucrania. Además, hizo un llamamiento a Olaf Scholz, el canciller alemán, para que impulsara conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia lo antes posible. En una declaración publicada por Xinhua, la agencia estatal de noticias de China, Xi afirmó que toda la comunidad internacional debe oponerse conjunta y enérgicamente al uso o a las amenazas de uso de armas nucleares. Agregó que el mundo entero debe abogar por que las armas nucleares no se utilicen y que no se emprenda una guerra nuclear, con el fin de evitar una crisis nuclear. A primera vista, esto parece un llamado general para que todas las naciones con capacidad nuclear se moderen. Sin embargo, Rusia es la única nación capaz de lanzar ataques nucleares que está haciendo amenazas en este momento. Por lo tanto, es fácil interpretar esto como un mensaje indirecto de Xi a Putin para que calme su retórica. Xi no llegó al punto de decirle a Putin que era hora de retirarse, pero nuevamente el enfoque indirecto de China queda claro. El llamado de Xi para que Scholz supervise conversaciones de paz es otro mensaje velado a Putin de que es hora de poner fin a su operación militar especial. Estas advertencias veladas mostraban que Beijing estaba cada vez más preocupado por el aparente deseo de Putin de depender del vasto arsenal nuclear de Rusia para lograr sus objetivos. Pero como sabemos ahora, Putin no escuchó. Para el 19 de noviembre, ya tenía en vigor una nueva doctrina que representaba una clara amenaza para Estados Unidos, Reino Unido y Francia, todas naciones con capacidad nuclear, además de Ucrania, si se sentía presionado a hacerlo. El presidente Xi no estaba contento, y eso llevó a Beijing a emitir su advertencia final a Rusia el 29 de noviembre, 10 días después de que Putin oficializara la nueva doctrina rusa. Durante una conferencia de prensa, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dejó clara la posición de China sobre las armas nucleares. China está prestando mucha atención a los riesgos nucleares provocados por la crisis en Ucrania y ha reiterado una y otra vez que las armas nucleares no deben usarse y que no debe librarse una guerra nuclear, declaró. Mao agregó que China está alentando a todas las partes a mantener la calma y ejercer moderación, en medio de informes de que Estados Unidos está considerando devolver armas nucleares a Ucrania como medida disuasoria contra Rusia. Se necesitan esfuerzos conjuntos para enfriar la situación a través del diálogo y la consulta para reducir los riesgos estratégicos, concluyó. A través de estas dos advertencias, vemos a China tratando de mantener su supuesta postura neutral respecto a la guerra, aunque esa neutralidad parece estar marcada por un cierto grado de preocupación. Quizás Beijing cree que Putin está comenzando a tambalearse hacia el borde con esta última ronda de amenazas nucleares. Si ese es el caso, China no quiere ni considerar estar del lado del país que podría llevar al mundo a una guerra nuclear. ¿Escuchará el Kremlin las preocupaciones de China? Podría tener que hacerlo. Después de todo, se cree que China expresó su deseo de que Putin moderara su retórica nuclear ya en julio de 2023. En ese mes, The Guardian informó que Xi había tenido una conversación privada con Putin durante una visita de Estado a Moscú, en la que instó al líder ruso a no usar armas nucleares en Ucrania. En ese momento, el Kremlin se apresuró a desmentir los rumores. No puedo confirmarlo, dijo Dmitry Peskov, portavoz de Putin, cuando los periodistas preguntaron si Xi había entregado un mensaje antinuclear durante su visita a Moscú. Pero esa negación no significa mucho.
Rusia utiliza propaganda y subterfugios para intentar bloquear cualquier noticia que no le guste. Las probabilidades de que Xi haya emitido una advertencia en julio de 2023 a Putin a puerta cerrada son altas. Rusia no escuchó, y ahora China está siendo mucho más pública con sus advertencias. Esto significa que Rusia ya no puede afirmar que no las recibió ni las escuchó. Es un movimiento muy astuto de Beijing. Sus advertencias dejan claro a Rusia exactamente dónde se posiciona China en el tema nuclear, mientras permite que China se alinee vagamente con las potencias occidentales que están siendo amenazadas por la nueva doctrina de Rusia. En su llamado a Putin para que reduzca la escalada, China ha hecho públicas sus advertencias. Pero esto nos deja con algunas preguntas. ¿Por qué ha elegido este momento para emitir esa advertencia final? ¿Y qué significa esto para Rusia y su relación con China en el futuro? Aquí es donde las cosas se complican. En un sentido inmediato, que China emita estas advertencias antinucleares a Rusia sugiere que hay al menos una pequeña posibilidad de que Putin pierda el apoyo de China si continúa por este camino nuclear. Eso puede parecer contradictorio, dado que ambos países han afirmado tener una asociación sin límites. Sin embargo, ya había señales de que esta alianza estaba enfrentando dificultades mucho antes de que China emitiera su advertencia final a Putin. Por ejemplo, una declaración conjunta publicada por China y Rusia en mayo de 2024 convenientemente omitió cualquier mención de la supuesta asociación sin límites entre ambos. Esto fue notable, dado que la declaración conmemoraba el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. La visita de Putin a Beijing en mayo de 2024 también ofreció indicios de que la relación entre ambos países está comenzando a enfriarse. Putin afirmó con entusiasmo que él y Xi eran tan cercanos como hermanos. Xi, por otro lado, llamó a Putin un buen amigo y un buen vecino. Una declaración positiva, por supuesto, pero es revelador que Xi no considere a Putin como un hermano, sino como un amigo. Es mucho más fácil romper lazos con amigos que con familiares. Todas estas pequeñas señales de fisuras en la relación son malas noticias para Rusia, especialmente considerando que ha estado dependiendo de China como uno de sus principales socios comerciales tras las sanciones impuestas por Occidente desde febrero de 2022. El comercio bilateral entre ambos países alcanzó los $240.000 millones en 2023, y parece que en 2024 se alcanzarán niveles similares, con Reuters informando que el comercio entre ambos ascendió a $2.2 mil millones entre enero y octubre de 2024. También es importante destacar que China ha estado proporcionando a Rusia componentes de doble uso durante gran parte de la operación militar especial de Putin. Estos son componentes que normalmente tienen fines comerciales, pero que también pueden ser utilizados con fines militares. A través de esta astuta forma de comercio, China ha logrado evitar enviar armas directamente a Rusia mientras le proporciona al Kremlin lo que necesita para fabricar su propio equipo. Todo esto es comercio que Rusia necesita desesperadamente, dada su tambaleante economía, su debilitado ejército y su creciente aislamiento. Pero este comercio podría desaparecer por completo si Putin lleva a cabo sus amenazas nucleares. Después de todo, que China sea un aliado establecido de una Rusia que lanza armas nucleares significaría que su comercio con Occidente sufriría un golpe masivo. Por lo tanto, las advertencias de Xi a Putin también llevan un componente financiero. Deja de lado la retórica nuclear, o China podría verse obligada a llevar los miles de millones de dólares que está invirtiendo en la economía rusa a otro lugar. Esto ya es suficientemente preocupante para Putin. Pero igual de preocupante es el hecho de que la nueva doctrina nuclear de Rusia está completamente en desacuerdo con la forma en que China aborda sus armas nucleares. En el mundo ideal de Putin, podría contar con China para reforzar su amenaza nuclear contra Occidente. No es que su amenaza necesite mucho refuerzo. A partir de julio de 2024, Rusia mantiene un arsenal nuclear de 5.580 armas, según la Asociación de Control de Armas. De estas, unas 1.500 están desplegadas estratégicamente, 4.380 son armas tácticas y 1.200 están en proceso de ser retiradas. Aún así, agregar las 500 armas nucleares de China a esa cifra, junto con las 1.000 adicionales que se anticipa que construirá entre ahora y 2035, podría dar aún más peso a las amenazas nucleares de Putin. El problema es que la filosofía nuclear de China no coincide con la de Rusia. China mantiene una política de no primer uso, lo que significa que se niega rotundamente a usar armas nucleares a menos que otro país la ataque primero con estas.
Esta política ha estado vigente desde que China obtuvo capacidad nuclear en 1964 y la reafirmó tan recientemente como en julio de 2024. De hecho, China es una de las dos naciones nucleares, junto con India, que tienen esta política. Esto adquiere un significado especial en el contexto de la nueva doctrina nuclear de Rusia, que ahora permite a Putin usar armas nucleares en caso de ataques a gran escala con armas convencionales, así como también ataques nucleares. Está dispuesto a atacar a naciones no nucleares como Ucrania. Su doctrina también establece que Rusia se reserva el derecho de lanzar ataques preventivos si sus sistemas detectan incluso un indicio de que un misil nuclear está siendo enviado hacia su territorio. Estas son políticas que China rechaza completamente, y Beijing no quiere involucrarse con un país que usaría armas nucleares de forma impulsiva. Hay claras diferencias filosóficas sobre la naturaleza y el uso de las armas nucleares entre China y Rusia, lo que arroja una luz interesante sobre la advertencia final de China a Rusia. Está diciendo a Putin que no apoya su nueva doctrina y que podría estar dispuesta a retirarse de su asociación si sigue adelante con sus amenazas contra Ucrania y Occidente. Xi espera que esto sea suficiente para convencer a Putin de que retroceda en sus amenazas nucleares. Después de todo, fue solo en enero de 2022 cuando China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido publicaron una declaración conjunta diciendo que una guerra nuclear debe ser evitada. Según Reuters, el Kremlin publicó esa declaración, en la que los 5 países afirmaban: confirmamos que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar, ya que su uso tendría consecuencias de largo alcance. También afirmamos que las armas nucleares, mientras sigan existiendo, deben servir para propósitos defensivos, disuadir la agresión y prevenir la guerra. Un poco más de un mes después, Putin lanzó su operación militar especial, y mucho de lo que ha dicho en los casi 3 años posteriores contradice el espíritu de esa declaración conjunta. China claramente quiere que Rusia abandone sus amenazas nucleares y podría limitar su apoyo para presionar a Putin. Así, vemos diferencias filosóficas y signos de fracturas en la relación entre China y Rusia que precedieron a la advertencia final de Beijing. China puede estar indicando sutilmente que terminará su relación con Rusia si Putin lanza un arma nuclear. Pero por otro lado, también está preocupada por su propia posición. Su cercanía a Rusia significa que será tratada como un cómplice por Occidente si Putin utiliza armas nucleares, algo que Beijing simplemente no puede permitirse. Y nuevamente, hay signos de que China está preocupada por cómo responderá Occidente si Rusia lanza un arma nuclear. Tomemos como ejemplo lo que está sucediendo en el Indo-Pacífico. La segunda mitad de 2024 ha visto a Estados Unidos fortalecer sus políticas de disuasiones extendidas con Japón y Corea del Sur. En septiembre, Estados Unidos se reunió con ambos, y cada reunión llevó a una reafirmación y expansión de los compromisos para crear estabilidad regional en el Indo-Pacífico. Esto es preocupante para China, ya que estas disuasiones extendidas colocan a Corea del Sur y Japón bajo la protección del paraguas nuclear de Estados Unidos, lo que minimiza la capacidad de China para ser el gran jugador de poder en el Indo-Pacífico mediante su propio arsenal nuclear. En resumen, Beijing ya está preocupada por la creciente presencia de Washington en una región que espera controlar. Con Putin haciendo amenazas nucleares mientras sigue estando ostensiblemente aliado con China, solo está dando a Estados Unidos más razones para fortalecer sus compromisos defensivos en todo el mundo, incluido el Indo-Pacífico. Básicamente, si Putin sigue por este camino, China tendrá que lidiar con una presencia estadounidense aún mayor de la que ya tiene en su región. La advertencia de Xi a Putin adquiere otro componente. No solo le está diciendo a Rusia que detenga sus amenazas nucleares por diferencias filosóficas, sino que también está advirtiendo a Putin que sus amenazas nucleares están causando más problemas para China. Eso no es una buena noticia para una relación ya lentamente fracturada, con China siendo más propensa a abandonar a Rusia que a quedarse al margen, permitiendo que las políticas de Putin afecten su posición en el Indo-Pacífico. Otras políticas estadounidenses también preocuparán a China, especialmente cuando se trata de sanciones. Estados Unidos y sus socios occidentales han utilizado las sanciones con gran eficacia contra Rusia. Según Castellum, Occidente impuso 19.535 sanciones a Rusia, además de las 2.095 que ya estaban en vigor antes de la guerra. Entre febrero de 2022 y agosto de 2024 se añadieron más sanciones. El lote más reciente de sanciones estadounidenses afecta a los bancos rusos que manejan transacciones internacionales, incluidos aquellos de los que Rusia depende para gestionar ventas clave de petróleo y gas. Esa medida ha sido devastadora para la economía rusa,
como lo demuestra el rublo, que cayó a un nuevo mínimo de 114 por dólar estadounidense el 27 de noviembre. Durante gran parte de la guerra, Rusia ha dependido de China para esquivar estas sanciones, pero Beijing no ha salido ileso de esta decisión. En mayo de 2024, Estados Unidos impuso sanciones a más de una docena de empresas chinas que, según afirmaba, estaban apoyando la guerra de Putin en Ucrania. También anunció nuevas restricciones a la exportación que afectarán la capacidad de China para fabricar semiconductores avanzados, proporcionando más evidencia del creciente interés de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico. China también enfrenta la posibilidad de lidiar con extensos aranceles cuando el presidente electo Donald Trump asuma el cargo en enero de 2025. Por supuesto, Beijing no está contento con Washington por estas sanciones y aranceles. También sabe que está siendo objetivo en parte debido a su relación con Rusia. El secretario de Estado saliente de Estados Unidos, Anthony Blinken, dejó esto muy claro durante su visita a Beijing en abril de 2024, cuando acusó a China de ayudar a alimentar la mayor amenaza a la seguridad europea desde los días de la Guerra Fría. No era una afirmación vacía. Estados Unidos realmente cree que China está causando más problemas de los que resuelve al trabajar tan estrechamente con Rusia, y está dispuesto a utilizar sanciones y aranceles para restringir esa relación. China obviamente tomará nota de todo esto, y con los cambios en la doctrina nuclear de Putin, también sabrá que la situación de seguridad en Europa es aún más frágil que cuando Blinken hizo su declaración en abril. Una Rusia que sigue acercándose al botón nuclear pone a China en riesgo de enfrentar sanciones aún peores que los aranceles, algo que simplemente no puede permitirse. Después de todo, Estados Unidos es un socio comercial mucho más importante para China que Rusia. En 2023, el comercio bilateral entre Estados Unidos y China generalmente se sitúa en torno a $45 mil millones por mes, alcanzando un máximo de $57.62 mil millones en octubre. Si asumimos una cifra conservadora de $45 mil millones al mes, eso significa que el comercio bilateral superó los $500 mil millones el año pasado, alrededor de 260 mil millones más que el comercio entre Rusia y China. Las cifras de Statista para los primeros 9 meses de 2024 sugieren que el promedio mensual entre China y será aún mayor. Los dos países superaron los $51 mil millones durante 3 meses consecutivos entre julio y septiembre de 2024, y el periodo festivo probablemente aumentará aún más esos números. ¿Por qué importa esto? Nos muestra que Estados Unidos es un socio comercial mucho más valioso para China de lo que Rusia jamás ha sido, y la diferencia no es poca. El comercio con Estados Unidos es aproximadamente el doble que con Rusia. Para Beijing, si la doctrina nuclear de Putin y sus constantes amenazas no se detienen, China podría verse obligada a enfrentar la posibilidad de que Estados Unidos reduzca ese comercio. Esto ya parece ser el caso con los aranceles inminentes, aunque Xi esperará que esta advertencia final a Putin sea suficiente para permitirle negociar un mejor acuerdo con Trump cuando el presidente electo asuma el cargo. En resumen, Putin está dañando la relación comercial más importante para China. Xi no puede permitirlo, por lo que está advirtiendo a Putin que se aleje de las armas nucleares. También por eso China se ha mantenido al margen del Pacto de Defensa Cooperativa que Rusia ha creado con Corea del Norte. Ese pacto pone nervioso a China. Mientras Rusia y Corea del Norte profundizan sus lazos y prometen resistir lo que llaman Occidente liderado por Estados Unidos, China está más preocupada por su influencia. Ve que Rusia está interfiriendo, socavando su propia capacidad para presionar a Corea del Norte hacia acciones que prefiere. Lo que está claro aquí es que Beijing está comenzando a ver a Rusia como una amenaza. La retórica nuclear de Putin y su nueva doctrina inquietan a Xi porque ambas contradicen la forma en que China aborda las armas nucleares. China también es muy cautelosa de empeorar su ya frágil relación con Estados Unidos debido a las acciones de Rusia. Aunque Xi no lo diga, China necesita el comercio con Estados Unidos, tanto que no puede permitirse tomar partido por Putin. Es por eso que ha emitido su advertencia final, aunque cargada de implicaciones, a Rusia. Detengan las amenazas nucleares, o Beijing tendrá que alejarse de Moscú. Aún así, hay una posibilidad más que debemos considerar. Toda esta postura de Beijing podría ser simplemente una cortina de humo para distraer del hecho de que China en realidad sí apoya a Rusia en su enfoque nuclear. Este es el argumento presentado por Gordon G. Chang, autor del Colapso Inminente de China, en un artículo de opinión publicado por The Hill. Chang dice que el apoyo de China a Rusia durante toda la operación militar especial de Putin es indicativo de dos naciones que todavía tienen lazos muy fuertes.
Chang sugiere que las advertencias nucleares de China son meramente superficiales, porque Xi ve en Putin a un hombre lo suficientemente audaz como para hacer lo que él no puede hacer por sí mismo: interrumpir el sistema internacional liderado por Occidente. Según Chang, China y Rusia ven el mundo de la misma manera y también han identificado a Estados Unidos como su enemigo. Esto significa que existe la posibilidad de que China elija a Rusia por encima de Estados Unidos, independientemente de las implicaciones comerciales. Chang también señala que China ha hecho amenazas nucleares propias en los últimos años. Cuando Japón dijo que defendería a Taiwán contra una invasión china en julio de 2021, Xi sacó la retórica nuclear. Hizo lo mismo cuando Australia se unió a AUKUS junto con Estados Unidos y el Reino Unido un mes después. No se equivoquen, el presidente de China no es inmune a usar su poder nuclear cuando lo considera necesario. La diferencia entre Xi y Putin es que Xi parece entender que solo está especulando sobre cómo las acciones de su enemigo podrían llevar a una guerra nuclear. Putin, en cambio, lo dice abiertamente, mientras pone en marcha los mecanismos para lanzar ojivas nucleares en circunstancias no nucleares. Esa es una gran preocupación para un presidente chino que tiene ambiciones de influir en la geopolítica global a su manera. También es la razón por la que China emitió su advertencia final a Putin. ¿Qué opinas sobre la relación entre China y Rusia en este momento? ¿Ha causado la nueva doctrina nuclear de Putin una brecha entre las dos naciones que no se puede reparar? Veremos al presidente Xi cambiar su apoyo a Putin si el líder ruso se adentra aún más en su postura nuclear. Cuéntanos qué opinas en los comentarios y, como siempre, gracias por leer.